my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice cups. Corrieron mientras la superficie tras ellos se derrumbaba, tragada por el mar hambriento. Goku tomó a Bladis por el brazo y lo lanzó hacia un tramo estable, mientras él daba un salto final, aterrizando junto a ellos justo cuando el último pedazo del camino se desmoronaba. Respiraron en silencio, observando cómo el mar de sombras volvía a su calma engañosa. Raizen fue el primero en hablar. Ese no fue un ataque, fue un aviso. Goku sonrió de forma oscura. Sí, y lo entendí. Frente a ellos, en la distancia, la grieta en el cielo era ahora mucho más grande. Desde ella, ráfagas de viento frío arrastraban la neblina negra, cubriendo poco a poco todo el frente. Tras abandonar el mar de sombras, el paisaje cambió de forma abrupta. Ya no había llanuras, ni montañas, ni siquiera suelo sólido. Ante ellos se alzaban miles de columnas gigantescas, tan altas que se perdían en el cielo teñido por la grieta. Cada una estaba formada de piedra negra agrietada, cubierta de símbolos y cicatrices de batallas. Algunas tenían marcas de espadas incrustadas, otras heridas abiertas como si hubieran sangrado. Caminaban entre ellas en silencio, pues cada paso parecía despertar ecos invisibles. No eran sonidos, eran recuerdos, voces antiguas que murmuraban en sus cabezas, fragmentos de gritos de guerra, de súplicas, de órdenes olvidadas. Raizen fue el primero en hablar. Este es un cementerio de memorias. Cada columna guarda el final de alguien, no su cuerpo, sino su voluntad. Bladis rió suavemente. Entonces estamos caminando en un museo de fracasos. Encantador. Goku apretó los puños. Entre las voces distinguió una familiar. Por un instante escuchó la voz de Gohan llamándolo, suplicando que volviera. Luego la de Bulma, llorando. Y después, la risa fría de Vegeta. Sacudió la cabeza. Sabía que no eran reales, pero aún así dolían. ¿Por qué siento voces que no deberían estar aquí?, preguntó. Raizen lo miró de reojo. Porque la prisión que rompiste no solo liberó a un ser, también rompió sellos que mantenían contenidas memorias prohibidas. Ahora esas memorias se filtran en todo el vacío. El camino se volvió más pesado a cada minuto. La oscuridad entre las columnas se espesaba, y la sensación de ser observados crecía. Bladis, aunque sonreía, también giraba la cabeza constantemente. «Alguien nos sigue», dijo de repente. Goku detuvo el paso. «Lo siento también. No es el vacío, es algo más concreto». No había ruido de pasos, ni movimientos visibles. Sin embargo, las sombras entre las columnas parecían más densas en algunos puntos, como si algo se ocultara en ellas, demasiado astuto para mostrarse. Raizen alzó la espada, su aura fría emanando lentamente. «Si alguien nos persigue en este lugar, significa que no es un simple espectro, es alguien con voluntad». Avanzaron más rápido. Las columnas parecían cerrarse sobre ellos, estrechando el paso. De repente, una de las gigantescas estructuras comenzó a temblar, como si algo dentro quisiera salir. El suelo se agrietó, y de la base de la columna emergió una figura hecha de roca y fuego oscuro, con un rostro tallado en pura rabia. Un guardián del olvido. Goku se lanzó al frente, golpeando el coloso en el pecho. La explosión de su puño hizo temblar el aire, pero la criatura resistió. Con un rugido, levantó un brazo y lo estrelló contra el suelo, abriendo un cráter que casi los tragó. Raizen saltó y con un corte preciso atravesó una de las piernas del guardián, obligándolo a inclinarse. Bladis disparó a su rostro, cada bala explotando en ondas negras que lo desestabilizaban. Finalmente, Goku concentró la doctrina del caos en un puño y atravesó el torso del coloso, haciéndolo estallar en fragmentos ardientes. El silencio volvió, pero la sensación de ser observados no se fue. Al contrario, era aún más fuerte. Goku respiró hondo, mirando entre las columnas. No se esconde por miedo, se esconde porque está esperando el momento exacto para mostrarse. Bladis sonrió con calma. Entonces que espere. Yo también tengo curiosidad por saber quién nos sigue. Mientras retomaban la marcha, una de las columnas más lejanas se agrietó sola, dejando escapar un destello blanco en medio de la oscuridad. Ninguno de ellos lo vio, pero aquel que los observaba sí, y en silencio, continuó siguiéndolos.
El silencio de las columnas del olvido era más pesado que cualquier grito. Cada paso de Goku, Bladis y Raizen resonaba en la inmensidad como si fueran intrusos en un templo olvidado. El eco de las voces antiguas seguía ahí, fragmentos de memorias atrapadas en las piedras, un grito de victoria que se convertía en llanto, un juramento de lealtad que se disolvía en traición, un rugido de batalla detenido en seco por el filo de una espada invisible. Las columnas eran tumbas vivas, y cada una parecía observarlos con resentimiento. Goku mantenía la mirada fija al frente, aunque sentía las voces intentar entrar en su mente. No eran simples ilusiones, eran recuerdos ajenos que trataban de clavarse en su espíritu. En un instante se vio a sí mismo en otra vida, peleando con un ejército que no reconocía, muriendo en una batalla que jamás había librado. Cerró los ojos, expulsó la visión y avanzó. No podía dejarse arrastrar por lo que no era suyo. Bladis caminaba con las manos en los bolsillos como si nada pudiera incomodarlo. Pero incluso él parecía más callado que de costumbre. A veces sonreía a las voces, como si disfrutara de los ecos. Era difícil saber si estaba inmune o si simplemente se deleitaba con el veneno mental del lugar. Raizen era distinto. Su silencio era concentración pura. El filo de su espada emitía un resplandor tenue, una señal de que estaba listo para cortar en cuanto algo saliera de las sombras. Sus ojos se movían constantemente, atentos no solo a los guardianes, sino a la presencia que los seguía desde antes. Él lo sentía tan claro como el aire envenenado del vacío. Alguien estaba ahí, demasiado astuto para dejarse ver. La tensión creció cuando una de las columnas más cercanas comenzó a vibrar. No era un temblor común, era un latido. La piedra se abrió lentamente, como carne desgarrándose, y un líquido oscuro comenzó a caer al suelo. El líquido no se dispersó como agua, sino que se levantó, tomando forma humanoide. Primero, una silueta de humo, luego un cuerpo sólido, aunque aún incompleto, como si las memorias intentaran darle un cuerpo real. Sus ojos brillaron en blanco, sin pupilas ni expresión. El guardián se lanzó hacia Goku con un rugido mudo. El Saiyajin respondió con un golpe cargado de su aura oscura, atravesando la figura de lleno. El impacto lo desintegró en fragmentos, pero apenas desapareció. Otra columna comenzó a temblar, y luego otra, y otra más. Raizen alzó su espada. No son guardianes comunes. Alguien está manipulando el lugar para atacarnos. Bladis sonrió como si lo estuviera disfrutando. Eso significa que lo que nos sigue por fin empieza a aburrirse del escondite. Las columnas se agrietaron de golpe, y más figuras comenzaron a surgir. Algunas eran gigantescas, con cuerpos torcidos de piedra y sombras. Otras más pequeñas y rápidas, casi invisibles en su movimiento. El aire se volvió irrespirable, lleno de polvo y cenizas. El suelo comenzó a resquebrajarse bajo la presión de tantas presencias materiales naciendo al mismo tiempo. Goku avanzó sin miedo. Su aura explotó en relámpagos carmesí que iluminaron las columnas. El poder de la doctrina del caos crepitaba como fuego vivo, incinerando a las sombras que se acercaban. Con cada golpe, destruía a decenas de criaturas, pero más surgían de los muros. No tenían fin. Raizen se movía con precisión quirúrgica. Cada corte de su espada era una línea perfecta que partía a los enemigos sin esfuerzo. Sus movimientos eran tan rápidos que apenas quedaban estelas azules de luz tras cada giro de su arma. Sin embargo, incluso él sabía que esas criaturas no eran reales del todo. Eran recuerdos con cuerpo, fabricados para desgastarlos. Bladis disparaba con calma, su puntería impecable. Cada bala atravesaba un cráneo, explotando en una nube de humo y cenizas. No había prisa en sus gestos, solo diversión. Entre disparo y disparo, silbaba una melodía tétrica que se mezclaba con los rugidos distorsionados de las sombras. A pesar de su fuerza, algo estaba mal. Por cada enemigo destruido, las voces en sus mentes se volvían más fuertes. Era como si absorber esas memorias las alimentara. Goku lo sintió con claridad cuando un enemigo cayó ante él, y de pronto una visión lo golpeó. Se vio a sí mismo de pie en las ruinas de la tierra, con un trono hecho de huesos y un ejército de miles inclinándose ante él. Por un instante, sintió que no era una ilusión, sino una posibilidad real. Se estremeció, pero no detuvo sus golpes. Raizen lo notó. El lugar quiere tentarte. Usa tu rabia, tu dolor. Si caes en eso, te consumirá. Goku rugió, liberando una explosión de ki que arrasó con las figuras cercanas. No voy a caer. No voy a ser prisionero de memorias que no son mías.
El suelo se estremeció. Todas las columnas alrededor comenzaron a brillar con la misma luz blanca en sus grietas. De pronto, los guardianes se detuvieron al unísono. Sus cuerpos se disolvieron en humo y regresaron a la piedra. El silencio volvió tan rápido como había desaparecido. Vladis guardó sus armas con calma. Bien, parece que quien nos sigue ya tuvo suficiente espectáculo. Raizen frunció el ceño, más tenso que antes. No, lo que pasó no fue porque se cansara, fue porque encontró lo que quería. Goku levantó la mirada. Sobre una de las columnas más altas vio una sombra. No tenía forma definida, solo un contorno humano que los observaba desde arriba. No se movió, no habló, no mostró hostilidad, solo los miró. Después se desvaneció en la oscuridad.